Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con la comunidad israelita de Barcelona, con Sofía Carcenti. ¿Qué tal, Sofía? Hola, ¿qué tal, Jorge? Un placer. Bueno, hace poco hablamos de un homenaje que se hizo a una placa sinagogal, a una lápida sinagogal muy especial en Olot. Y hoy nos traes una historia que hace poco también se rindió un homenaje, pero que tiene que ver con la Guerra Civil Española y con un joven llamado Walter Katz, ¿no? Exactamente, Walter Katz es un joven judío idealista que estuvo aquí luchando en la guerra civil por el bando republicano y que por mala suerte falleció, pero que su historia era muy poco conocida y sobre la aviación republicana o la participación de voluntarios judíos por la causa antifascista, pues hay muy poco sobre él, hay muy breves menciones sobre este chico. Pero bueno, todo empieza porque nos contacta en la comunidad el señor Renato Simoni, que es un amigo de la familia, pero que a la vez escribe su biografía, la biografía de Walter Katz. Y entonces nos contacta porque como quieren hacer un homenaje aquí en el cementerio de las Corts, en el recinto judío, y el recinto pertenece a la comunidad, entonces querían saber si podíamos facilitar pues que se hiciera este homenaje a este chico joven. Y entonces, por supuesto, accedimos y el 23 de abril pasado pues conmemoramos de forma íntima el recuerdo de Walter Katz con su familia, pero también con la Asociación de Aviadores. Y esto fue un homenaje que tardó 80 años en realizarse y por eso era muy emotivo de que se hiciera estos días. Porque este chico, entiendo yo, que no llegó con las brigadas una vez empezada la guerra, sino estaba ya de un poco antes, ¿no? Sí, él nace en una familia judía alemana en Offenbach, Maine, y su padre Bernard es un reconocido abogado y notario, es liberal, demócrata, su madre se llama Antonia, la llaman Tony, y tienen dos hijos, Walter y Willy, su hermano. Entonces la familia ya pronto ve que hay una crisis en los años 30 con la sección de poder de los nazis que están llegando y entonces tienen la buena idea, digamos, de formar y colocar bien a sus hijos en buenos colegios, institutos. Willy va a París y Walter empieza una formación en Múnich, pero claro, por motivos raciales lo echan de la universidad en el 33, aunque ya estaba prevenido y estaba haciendo, pues, había activado algunas relaciones para venir aquí a España. Entonces, en España, en el 33, tiene 20 años e integra la prestigiosa Universidad de Verano de Santander y entonces, pues, ahí se queda 2 años. Y luego, en diciembre del 34, se inscribe en el Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid. Y ahí pues tiene muchos contactos, amistades con personajes importantes para su futuro. Había un señor Harold Lasky, un señor Olivier Lapie, francés, y un mentor que él siempre pues, quiso mucho, que era el señor Luis Recasens. Y entonces integra la Facultad de Derecho de Madrid y a finales de junio del 34 tiene matrícula de honor, tiene una beca que le permite empezar un doctorado, pero no sabe muy bien qué va a hacer, ¿no? Pero bueno, en el noviembre del 35 accede finalmente a la nacionalidad española y renuncia a la alemana, porque por ley tenía que renunciar. Y entonces, bueno, llama a su familia, es la primavera del 36, creo que fue la familia se reúne en España para celebrarlo, fue la última vez que todos los Cats estuvieron aquí reunidos en España. Pero bueno, la evolución política con la guerra civil, pues entonces les obliga a dispersarse a todos los miembros, ¿no? Y en el 38 será un año trágico donde él, primero su padre muere en Londres, su madre Tony se va de Alemania y Walter se muere aquí en el frente de Serós, aquí en Cataluña. Y Willy se queda en Francia durante la Segunda Guerra Mundial y se alista en las Fuerzas de Liberación de Gaulle, en África del Norte. Pero bueno, Walter era un chico muy, muy idealista, quería pues
defender él se sentía un liberal, demócrata, republicano. Cuando se alista en el ejército republicano, pues sigue una formación de piloto desde el otoño del 36, entra precozmente en combate en los frentes de Córdoba y de Jaén. En el 37 es ascendido a teniente y a finales de verano pasa ya a una escuadrilla de caza nocturna. Entonces, bueno, hay mucha correspondencia entre el señor Recasens, con su familia también, y todo esto estaba en una maleta que la familia recuperó, no se sabe cómo, pero y la madre lo guardó durante años y años y no comunicó toda esta historia, o sea, no hablaban mucho de esta historia en la familia, por lo visto. Y tuvimos la oportunidad de conocer a Sylvie Katz, su sobrina, que estaba aquí en Barcelona con su marido y con su nieta para el homenaje justamente de Walter. Y ella decía que, bueno, al abrir esta maleta y encontrar tantos archivos y tantas cartas y poder, pues, recuperar esta historia de su tío, pues era algo muy emotivo para ella y por eso, pues, quería que se conociera y que se diera a conocer. Entonces, todo esto ha permitido al señor Renato Simoni, digamos, de ver los últimos momentos de Walter, bueno, que él fue un viernes 11 de noviembre a las 6 de la mañana, pues este teniente Walter Katz se va con su avión, del Chato lo llamaban, y parte de Bellpuig, que será su último vuelo. El objetivo era en la cabeza de un puente en Serós, en la orilla izquierda del Segre, y entonces, pues tras diversos sobrevuelos con su compañero lo pierde de vista, digamos, el fuego enemigo lo ha abatido en la proximidad de Garayena de Galas Garrigas, a unos 20 kilómetros al sur de Lleida. Y entonces sus restos, pues, se han encontrado, son trasladados y lo entierran en Igualada. Pero en Igualada solo se queda como una semana, más o menos. Recuperan un poco de sus documentos, lo mandan, su documentación personal y su billetero y, bueno, su pasaporte lo mandan, digamos, a la familia. Y entonces con una carta y confirman que la muerte tuvo lugar el 11. Entonces, cuando Walter lo trasladan de Igualada al 12 de noviembre del 38, lo trasladan al cementerio de las Corts, donde hemos estado ahora para hacerle el homenaje, y se ve en la lápida una inscripción en hebreo clásico y tiene fecha de 18 de noviembre del 38. Y bueno, esa es un poco la historia de este chico que hizo, pues, tuvo una vida muy corta, pero muy intensa, una persona brillante, muy idealista, que vino aquí a defender sus ideas y bueno, y por las circunstancias de la vida y de esta guerra, pues se quedó aquí en España, desde Alemania. Ujú. Entiendo que en esa época, ya en el 38, en Les Corts había un cementerio judío o una parte judía del cementerio o está... Sí, tenemos un cementerio que es muy antiguo, que hay tumbas que datan de antes, de principios del siglo XX, que fueron de los primeros judíos que llegaron aquí a Barcelona, y generalmente son askenazim o también otomanos, y es el cementerio más histórico que tenemos aquí en Barcelona. Luego hay otro que está en Collserola, que este es más nuevo, y donde, bueno, ahora mismo pues hay algún entierro que se hace todavía en las Corts, pero bueno, son tumbas que se han comprado de familias o de hace muchos años, familias, digamos, de las primeras que llegaron a Barcelona. Claro, y me imagino que incluso los que visitan el cementerio de Les Corts, cuando vieron esa tumba, tampoco les decía nada especial, ¿no? No, ahora mismo vamos a explicarlo. Seguramente vendrá el señor Renato Simoni a dar una conferencia en la comunidad para explicar la historia de Walter Katz, este aviador de la República, y entonces se sabrá, y cuando iremos al cementerio pues se podrá dejar una piedra en su tumba, porque son historias olvidadas que hay que de vez en cuando, pues, explicar para que se sepa
donde vienen tanta historia y de tantas personas que vinieron aquí y que él, en este caso, dio su vida, pero que estuvieron de paso o que se quedaron. Sí, realmente es una historia asombrosa y aunque tenga este final trágico, también muy bonita en el sentido del personaje, ¿no? Absolutamente, sí, es una persona idealista, murió con 25 años, pero que hizo mucho, o sea, podía tener un futuro brillante, pero bueno. Sí, imaginamos que alguien que estudió Derecho y que de pronto con un curso muy corto y rápido ya se pone a los mandos de un avión, y los aviones de esa época que no eran nada automáticos, ¿no? Imagínate, sí, no, debía ser una persona excepcional. Desde luego hablaba muchas lenguas, habló el castellano enseguida, hablaba alemán, por supuesto, francés, inglés. Y su familia, la verdad que es muy unas personas muy tiernas también. La sobrina Sylvie es una chica que estuvo buscando tanto la historia de su familia, y ahora ver que puede pues plasmarlo y ver la tumba y estar aquí, fue muy bonito estar con ellos. Pues te agradecemos mucho, Sofía, que nos hayas que hayas compartido con nosotros esta historia, que a pesar de ser una historia pequeña dentro de una guerra, pues para los judíos de España es una historia grande, porque no es solamente, como dijimos al principio, no es la gente que ya vino con la idea de combatir al fascismo desde Francia o desde Estados Unidos o Inglaterra, sino alguien que ya estaba integrado en la sociedad española, que ya tenía la nacionalidad, la ciudadanía española, y que siendo... que se enamoró de la causa. Se enamoró de la causa, se enamoró del país y dio su vida por ello. Muchas gracias. Gracias a vosotros y Hag Sameach de Pesach, que todavía estamos. Todavía estamos unos días. Modim la Simcha. Gracias. Gracias, adiós.